¿En qué quedamos en este caso de la última vez en el Imperio Bizantino? Fue en este caso de que el propio imperio generó las querellas de las imágenes, ¿cierto? Eso fue lo que pasamos ya bastante rato, bastante tiempo, pero ahí habíamos quedado. Ahí fue lo que nosotros habíamos estudiado, ¿cierto? Y ahora vamos a situarnos en esta posición en Oriente para poder entender un poquito de cómo ellos veían lo que estaba sucediendo en Occidente y los efectos también, como muy bien dije, ocurrieron. Occidente cada vez, o cada momento, cada instante, cada decisión y pasaba el tiempo, ¿cierto? En Occidente tomaba más protagonismo. Y este protagonismo se expandía, ¿cierto?, con tanta fuerza, tanto a nivel del imperio, en este caso la creencia también religiosa y fuertemente lo que es la política y todo lo que sucede en Occidente repercutió totalmente a lo largo, en este caso, del imperio, perdón, del continente, en este caso antiguo. Bueno, una de las cosas que tal vez, bajo la perspectiva del Oriente, para este lado, ¿cierto?, del imperio, es que Occidente se independizó totalmente, en este caso, de todo lo que es relación con Constantinopla, sabiendo de que, en este caso, se recuerdan, ¿no?, que Constantinopla era el centro antiguamente, en un inicio del imperio, y ya en esta división, tanto de Occidente como Oriente, Constantinopla pasó a ser un segundo plano, ¿cierto? Y todo esto tiene que ver, que en este caso, con la llegada de este hombre, ¿cierto?, que marcó un hito y procedencia en la historia, que en este caso es Carlomagno, con el poder y el juramento como protector del imperio. Esto es lo que sucedió en este caso en la posición que vemos en el imperio bizantino. ¿Qué ocurrió en este caso con el imperio? También tuvo pérdidas en este caso de territorios, África, Asia. En cierto rigor, hermanos, o sea, vamos a verlo en la siguiente presentación, pero prácticamente estaba sitiada, estaba amenazada por todos lados ya prácticamente el imperio bizantino. Esto estamos situados en la historia antes de la muerte de Carlomagno, cuando ya él estaba reinando. Entonces, posicionalmente, el imperio bizantino estaba mirando y observando todo lo que ocurría. Y lo que ocurría era de que realmente estaba habiendo cambios tan fuertes que estaba siendo atacada por todos lados. Era un blanco fácil. Eh, Estaba prácticamente cercada por todos los frentes. En este caso, el pronóstico, ¿cierto?, para el imperio bizantino, eh, para el imperio oriente, era muy desolador. O sea, era cosa de tiempo de que ellos ya prácticamente no tuviesen fuerza y pasara después al olvido de la historia. Pero en medio de toda esta circunstancia hubo una luz, pero de un singular escenario, y obviamente que esto lo entendemos como movido totalmente por el Señor, o sea, movido por la providencia, en este caso, de Dios, que en este caso son las misiones ortodoxas. Las misiones ortodoxas tenían, ¿cierto?, como ahí el mapa se ve, se replegaron como en un inicio con Constantinopla a lo largo, en este caso, del imperio bizantino. Pero vemos que todo lo que está, por ejemplo, con verde en el mapa, está la ocupación árabe, ¿cierto? En el sur, en el norte, en el noreste con el imperio occidental. Entonces vemos que está por todos lados, como un poco casi acorralada, más o menos, de lo que en este caso el imperio estaba pasando. Entonces prácticamente estaba ahí encerrada y no pudiendo expandirse, ¿cierto? Sabiendo de que en este caso, y la ocupación musulmana. Entonces hubo mucha presión en esa parte. Pero en cierta manera, prácticamente, ¿cierto? No hubo una preocupación netamente por lo que estaba sucediendo, habiendo patriarcado, ¿cierto?, en todos
en todos los sitios, tanto de Roma, ¿cierto?, como Constantinopla, por nuestro lado del Imperio Bizantino, no hubo mucha preocupación de lo que estaba sucediendo eh, con lo que estaba sucediendo en este caso con estos posibles ataques que puedan haber tenido de distintos puntos, pero vemos que esto es lo que es las misiones generó un impacto, generó un cambio en el desarrollo del Imperio Bizantino. Entonces, esta circunstancia que vemos ahí en el mapa, ¿cierto?, en la presentación, es como el Imperio Bizantino estaba acorralado prácticamente y la luz vino de un particular pueblo que es el de Moravia, ¿cierto? Los moravos, y que llegó una carta en este caso de Constantinopla que decía lo siguiente, se lo voy a leer textualmente. Hasta nosotros han llegado muchos cristianos, algunos de ellos italianos, otros griegos y otros alemanes, y nos han hablado cada cual a su modo, pero nosotros los eslavos somos gente sencilla y no tenemos quien nos enseñe la verdad. Por tanto te rogamos, esto es a Miguel, ¿cierto?, el patriarca, por tanto te rogamos que nos envíes a alguien capaz de enseñarnos toda la verdad. Esto obviamente que muestra, ¿cierto?, la inclinación de recibir a misioneros ortodoxos, misioneros que son parte del Imperio Bizantino. Y Moravia, según el mapa, según lo podemos ver, a ver si puedo mover el mouse, esto está dentro del dominio de Occidente. Entonces llama mucho la atención lo que está sucediendo en este momento. Y esta carta, ¿cierto?, justamente era de Moravia, pero del rey Ratislao, ¿cierto?, que deseaba, en este caso, esta carta obviamente que tiene como una dirección bien formal, bien, en este caso, de la época, una carta como debe ser, ¿cierto?, bien formalmente, pero que en realidad tiene varios subtítulos y podemos sacar varias conclusiones respecto a esto. Una de ellas, que la intención real no solamente era la verdad, por cierto, no, o sea, no había una intención, tal vez, había una doble intención, pues, ¿no? Una cosa era la religión, pero en realidad lo que ellos querían despojarse era totalmente de las relaciones occidentales, del imperio, y sobre todo lo que estaba sucediendo con Carlomagno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quería en este caso el rey? Era principalmente sacar los tentáculos de Occidente para que Oriente sea, en este caso, tenido como aliado, ¿cierto? Principalmente, y una de las cosas que vimos hace unas 3 o 2 semanas, creo, fueron a causa de las supuestas, como comillas, ¿cierto?, las conversiones que en este caso Carlomagno hacía con los pueblos bárbaros. En este caso, como lo hacía con los sajones. ¿Se recuerdan que era el bautismo? Y ese bautismo, en los bautismos, ¿cierto?, era un símbolo de rendición. Y ese símbolo de rendición generaba que prácticamente no incitaran más los conflictos con este imperio y prácticamente quedaban desolados de dioses. Entonces la única forma de poder estar es con el aliado, en este caso Carlomagno, y seguirlo porque ya por un tema más llama de conciencia. Era simplemente, el bautismo era considerado como casi rendición. Se rendían ante, en este caso, el poder del imperio y esto es lo que el rey, ¿cierto?, Ratislao no quería de Moravia. No quería y no estaba de acuerdo respecto a esa práctica de esta conversión porque lo querían hacer con ellos. Carlomagno deseaba aplicar los mismos métodos, ¿cierto?, con los moravos, que son eslavos, y no estaban dispuestos a transar su libertad, que eso es principalmente lo que el rey quería cuidar, por la libertad, y no quería transar tampoco al cristianismo que abrazaba Occidente. Él estaba más ligado a lo que es, en este caso, el Oriente, pero Oriente le daba, en este caso, muchas más libertades. Pues entonces, eso no estaba muy de acuerdo. ¿Quién leyó la carta? En este caso, como le había dicho, Miguel de Constantinopla, que es el patriarca de ese entonces, quien veía la necesidad de establecer esta conexión, y esta carta le vino como del cielo. De hecho, los textos lo dicen de esa manera.
¿Por qué? Porque en realidad no tenían ninguna idea de cómo seguir estableciendo en este caso lazos y relaciones y cómo se expandían, porque Occidente era muy fuerte, ¿cierto? Entonces, las misiones. Y con esta carta, ellos también le vino como anillo al dedo porque en realidad ellos tenían problemas, y de hecho en el mismo mapa aquí, tenían problemas eh, con Bulgaria, que está como al norte, ahí se ve ahí. ¿Se puede hacer un zoom, no? Creo que no. No. Pero justamente está ahí en Bulgaria, tenían problemas con ellos. Entonces, al tener al vecino siguiente como aliado, había, en este caso, era mucho mejor. Y generaba, en este caso, transacciones, generaba, en este caso, lazos, limitaciones, ¿cierto? Que cambiaba totalmente el escenario con el conflicto que tenían Constantinopla, que tenía con Bulgaria. Y veían esta oportunidad de establecer esta ventaja en el territorio. Por lo que decidieron establecer misiones. Pues, y esas misiones, dentro de muchas de las misiones que tal vez que ellos enviaron, ¿cierto? Habían dos personajes que vamos como a un poco a introducirnos en ello, de que dejaron trascendencia hasta el día de hoy. Siempre estos cambios son, siempre se va a hablar siempre de lo mismo, parece como un cliché, pero en realidad es así. Todo lo que está sucediendo ahora, lo que estamos viendo en la historia ahora, generó impacto a lo que hoy vemos como los países de Europa, Asia, Asia Menor, el Occidente, el Oriente, Rusia, ¿cierto? Y todo lo que viene posteriormente después de la historia. ¿Qué sabemos? Bueno, la siguiente presentación dice, es Cirilo y Metodio. ¿Quiénes son estos personajes? Se entienden, ¿cierto?, de que Cirilo y Metodio es como un nombre bien clásico, ¿cierto?, sobre todo en ese tiempo, como bien propio de la época. Y estos hombres se dedicaron a varias cosas, hermano. Primeramente, ellos eran conocidos, de hecho, como los apóstoles de los eslavos, ¿cierto? No quiero decirle quiénes son los eslavos hoy en día, pero para que después los enganche y va a entender inmediatamente lo que me estoy refiriendo. Primeramente vamos a hablar muy vagamente de Cirilo. Cirilo trabajó como bibliotecario en Constantinopla, justamente en Santa Sofía. Y se convirtió, ¿cierto?, gracias a su trabajo y a sus destrezas, y sobre todo ser un erudito, ¿cierto?, en este caso del estudio, alguien bien preparado en esa parte, sobre todo en la filosofía, y justamente le dieron ese mismo sobrenombre que es el filósofo. Entonces, Cirilo, dote, ¿cierto? Tenía bastante, estaba equipado con estos dotes en la oratoria, en los estudios, ¿cierto? En los libros, etcétera. Está por otro lado Metodio, que es cierto que se dedicó mucho más, es diferente un poco en el perfil, pero obviamente que los dos se potencian, que es, se dedicó en este caso Metodio a la política y sobre todo a la administración bizantina, ¿cierto? Entre paréntesis, cuando hablamos de bizantino, estamos hablando en este caso del Imperio Oriental, ¿sí? Pero finalmente terminó junto con su hermano, ¿cierto?, de sangre, Cirilo, en unirse en un monasterio en Bitinia en el siglo IX. Los dos hermanos fueron llevados a cumplir en este caso esta misión. Las misiones, cuando hablamos de la misión, es eso. Tengo una misión, es porque es un enviado, ¿cierto?, para cumplir cierto propósito. Y a causa de estos dos varones, ¿cierto?, teniendo dones de oratoria y dones de lengua. No están hablando en lengua, sino que ellos hablan muchos idiomas y son preparados en esa parte como traducciones. Ellos, de hecho, tenían la capacidad de aprender más idiomas, porque las misiones necesitan ese tipo de preparación y gente preparada para eso, ¿cierto? Ellos tenían la posibilidad de aprender estos idiomas al punto que crearon un tipo de lenguaje, ¿cierto? Y ese es la glagolítica, mediante que tradujeron, ¿cierto?, las escrituras. Y un dato importante, tal vez en esto, de que el Papa Adriano, en el 807,
a ellos le otorgó una bula que se reconocía el antiguo eslavo en la liturgia, que hoy en día está empleado en algunas iglesias ortodoxas. Si vemos en la presentación, estos hombres no solamente se dedicaron tal vez como a generar, a preparar tal vez y a contribuir la sociedad a donde eran enviados, sino que ellos iban primeramente a predicar, iban también a ellos a dedicarse a la enseñanza, a generar, habían ciertas reglas, ¿cierto?, que Occidente todavía mantenía, de que era la lectura bíblica, por ejemplo, y la liturgia eclesiástica era en latín, en griego, ¿cierto?, en dos idiomas más que no recuerdo ahora en este minuto, pero ellos lo tradujeron en los idiomas eslavos, al punto que ellos crearon un tipo de alfabetización. Y eso es lo que tal vez me voy un poquito a detener. A ver si creo que es el siguiente, que es el alfabeto cirílico. Es como bien raro, ¿cierto? Es como bien peculiar, pero yo creo que es súper importante que podamos tenerlo presente en nuestras mentes, ¿cierto? Y nosotros como cristianos deberíamos entender este tipo de cosas. El alfabeto cirílico, adivine de qué viene el nombre, de Cirilo, ¿cierto? En honor a su nombre. Y esto fue inventado, ¿cierto?, en el siglo IX, es un eslavo antiguo utilizado por el Imperio Bizantino y está basado en una combinación, en este caso, de otros alfabetos, en este caso el griego y anteriormente a lo que le había dicho. Se diseñó esto más o menos años después de la muerte de Cirilo, ¿cierto? A lo que él enseñó se adaptó esto en honor a él y se basa en el alfabeto griego con caracteres, esto es lo importante, se basa en el griego, pero con caracteres, ciertas cosas que nosotros tal vez vemos en cada uno de los lenguajes y en la escritura, ¿cierto?, del alfabeto glagolítico y con sonidos eslavos. Es una combinación que jamás vamos a entender porque nosotros simplemente somos hispanos. Venimos de la España europea, entonces entendemos simplemente nuestra forma de escribir, nuestras vocales y en este caso las consonantes. Pero esto es totalmente diferente. Muy diferente a como en este caso los eslavos de ese entonces lo hacían. Bueno, se basa en el alfabeto griego con caracteres, ¿cierto?, y sonidos eslavos. Y fue introducido por estos misioneros, ¿cierto?, posteriores después de Cirilo, a un lugar que se llamaba el Principado de Moscovia, ¿cierto? Y ese Principado de Moscovia con el tiempo pasó a llamarse Moscú. ¿Se dan cuenta? Que los eslavos, ¿cierto? Que los eslavos en este caso viene todo esto a través de lo que unifica, ¿cierto?, a los mongoles, a los rusos, a los serbios, a todos esos pueblos, en este caso, de ese sector, o que actualmente, ¿cierto?, lo entendemos por esos países, es este lenguaje que tiene, que es como base el alfabeto cirílico. Eso estuvimos nosotros revisando y viendo de que efectivamente hay muchas, tal vez, diferencias gramaticales que podemos obviamente ver a través de las letras, pero en realidad es como prácticamente lo mismo. Estuvimos haciendo casi una competencia donde que eso inmediatamente dice que es ruso, pero es búlgaro. Lo mismo estuvimos hablando con esa escritura que yo también digo que es ruso, pero no, es mongol. Y ahí no llegamos en ese caso. Eso es lo que vimos nosotros la semana antes pasada, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? Porque Cirilo y Metodio contribuyeron estos misioneros bizantinos, ¿cierto? Entendemos que cuando hablamos de bizantino estamos hablando en este caso del imperio lado oriental. Entonces ellos, como misioneros, valga la redundancia, tuvieron la misión, en este caso, a través de esta estrategia, ¿cierto?, del imperio bizantino de hacer misiones para extenderse en sus fronteras. Porque el occidente estaba Carlomagno,
Entonces Carlomagno tenía mucha fuerza y mucha influencia y dominaba fuertemente el occidente, entonces necesitaban tener una estrategia que que se acoplaba tal vez a lo que Carlomagno estaba haciendo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, y continuando viendo a estos dos varones, ¿cierto? Que es Cirilo y Metodio. Los germanos, hermanos, en ese periodo no iban a permitir que estos dos varones, ¿cierto? Que Moravia, ¿cierto? Que es el lugar donde estos dos varones que hicieron estas misiones perdiesen en este caso ellos los territorios. Entonces, y menos que se les escapara de las manos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos germanos, ¿cierto? El pueblo germano, hicieron intentos de desacreditar lo que estos hombres, estos varones, Cirilo y Metodio, estaban haciendo. Y la parte más fácil, la parte tal vez como más práctica, era algo muy sencillo que en ese tiempo se hacía y bueno, durante mucho tiempo la iglesia en general, ¿cierto? El romanismo lo hacía, de que era simplemente declararlo como hereje, ¿cierto? Entonces, al declararlo como hereje, obviamente que estaban ahí un poco sus prácticas, ¿cierto? Y sus misiones quedaban un poco retocadas, menoscabadas. Es difícil cuando alguien, ¿cierto? Es culpable, ¿cierto? De algún crimen, su testimonio es totalmente, en este caso, menoscabado. Entonces eso es lo que estaba pasando con estos hombres. Entonces, ¿qué sucedió? Desde que fueron a compadecer, en este caso, Metodio y Cirilo, a compadecer frente a las autoridades eclesiásticas en Roma. Fueron, ¿para qué? Para defender su postura, para mostrar realmente que ellos no eran herejes, ¿cierto? Y en ese caso, y de verdad fue así, que el dato, como siempre he dicho alguna vez, mata el relato y mostrar los resultados que ellos hicieron en Moravia. Entonces tenía a su favor una conversión prácticamente total de ese reino de Moravia. Entonces los moravos prácticamente estaban todos abrazando el cristianismo. Eran todos cristianos. Entonces era un país que estaba cristianizado, por así decirlo. Pero obviamente que estos hombres pudieron defenderse, ¿cierto? Y dar sus perspectivas. Entonces obviamente de que esa defensa generó también más evidencias que realmente estaban haciendo lo correcto y de forma apropiada. ¿Qué sucedió? Obviamente de que pasó el tiempo. Cirilo en el año 869 después de Cristo falleció. Por lo tanto, los papas de forma consecutiva, Adriano y Juan VI, nombraron a Metodio arzobispo de Sirmo, ¿cierto? Que eso es la actual Serbia que nosotros hoy en día lo conocemos. ¿Y con qué? ¿Con qué propósito que Metodio, ¿cierto? Que el que quedó, también con un propósito, todo esto siempre, todos los nombramientos, todo lo que era en relación a que quedaba como patriarca, tal vez un arzobispo o obispo de un lugar, era con el propósito en este caso también de generar estas políticas sociales. Entonces, al ponerlo ahí, lo alejaban de los germanos, lo alejaban del occidente. Entonces, al tenerlo, y lo alejaban también de Constantinopla, entonces no había oportunidad de disidencia respecto al juego y al rol que Metodio realizó. Simplemente una jugada política que finalmente, bueno, como todo hombre, ¿cierto? Que nace, también muere, y Metodio también murió en el año 1800, pero no en el 1000, en el 885 después de Cristo, en Moravia, ¿cierto? Y de hecho, el lugar donde él fue a peregrinar, y continuaba haciendo su obra allá, y en el lugar que lo recibió, y también en el lugar que él murió. Ahora vamos a detener un poquito en este hombre que tiene relación con el papa de turno de ese entonces, que en este caso es el papa Adriano. Y lo relevante de este hombre, ¿cierto? Bueno, tiene varias cosas que tal vez son relevantes, pero una de ellas es en el año 869 después de Cristo, él, ¿cierto? Convocó y presidió
un octavo concilio conocido como el Concilio de Constantinopla, justamente entre el año 869 y el 870 después de Cristo. Esto consistió en revisar y finalmente declarar a Focio, un personaje que vamos a revisarlo rápidamente, como hereje frente a la cláusula de Filioque. Antes de actualizarnos, ¿cierto? Y decirnos qué es Filioque, qué es lo que está hablando, ¿cierto? El hermano Cristian, vamos a revisar quién fue Focio, ¿cierto? En sencillo, Focio fue un arzobispo metropolitano, ¿cierto? Ruso, en la iglesia oriental, y es considerado un santo teólogo por alguna o la gran mayoría de la iglesia, ¿cierto? Occidentales o bizantinos, perdón, orientales o bizantinos. Pero para nosotros como occidente, y en este caso es reconocido como un hereje, y después vamos a verlo por qué. Porque no es simplemente hereje porque alguien lo decidió, sino que se revisó y tuvo un año, ¿cierto?, para poder revisarse y también defender su postura. Era un escritor bizantino, acusó, ¿cierto?, a la iglesia de Occidente, a la católica, de haber manipulado el credo niceno. Y ya hay cosas como que tal vez ya lo tenemos un poquito relacionado. Tenemos por un lado al concilio de Nicea o al credo niceno, que muchos de nosotros ya lo conocemos. Por otro lado, tenemos el concepto de que es filioque, la cláusula de filioque, que también la vamos a revisar para reforzarla, porque es muy importante lo que sucedió aquí. Bueno, él también manifestó su desaprobación que el patriarca de Constantinopla era inferior que el pontífice de Roma. Siempre había esta disputa, ¿cierto?, por el lado bizantino oriental con el occidental, de que qué es más importante, el papa, o por el lado, en este caso, del lado bizantino, el patriarca, ¿cierto?, que estaba en Constantinopla. Entonces siempre habían disensiones. Súper, tal vez un poco resumido, filioque, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esta cláusula de filioque? Y es simplemente una palabra en latín que significa hijo de. Del hijo. Y filioque, la cláusula de filioque, es lo que nosotros abrazamos como el credo niceno, que fue la traducción en latín, hijo de. Para un lado, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver, tal vez un poquito transparente, pero lo vimos nosotros hace como 2 semanas atrás, que es respecto a cómo se lee, ¿cierto?, el credo niceno como el resumen, ¿cierto? Y la conclusión es que se sacaron en este caso del concilio de Nicea. Y una de ellas es la redacción que dice procedente del Padre y del Hijo, hablando del Espíritu Santo. Pero por el lado derecho, ¿cierto?, que es lo que en este caso Focio estaba como reclamando. Por el lado derecho dice que procede del Padre. Entonces, nosotros creemos en un credo niceno con una cláusula, en este caso, filioque. Pero la iglesia bizantina, la iglesia oriental, no cree en la cláusula, cree en el credo niceno, efectivamente, como nosotros, pero ellos no creen, en este caso, en la cláusula filioque y del Hijo. Entonces, cuando tenemos no se cree, ¿cierto?, o no se afirma esto, entonces tenemos muchas discrepancias respecto a la Trinidad, que ellos, cómo lo ven ellos, a como lo vemos nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es respecto al concilio, a lo que es el concepto de cláusula de filioque. Entonces, eso fue finalmente lo que se revisó. En el concilio, en este caso de Constantinopla, en el 869, finalmente fue una excomunión a Focio. Se decretó como que la iglesia búlgara sea evangelizada por misioneros bizantinos. Eso fue más o menos el resumen de lo que sucedió. Y rechazó el rechazo, ¿cierto?, del Oriente a toda jurisdicción papal occidental. Y también se formó ahí los cánones, ¿cierto?, los cánones contra Focio, contra las cosas que él defendía. En síntesis, ¿qué se revisó en Constantinopla? El tema principal era
remover a Focio como patriarca de Constantinopla, Focio señalaba y consideraba una blasfemia la cláusula de filioque. Fuese, bueno, y él estaba que en contra que fuese añadido al credo niceno. Por tal acción, ¿cierto? Por atentar en contra de este punto fundamental, ¿cierto? Fue que fue considerado hereje, dándole el sobrenombre de Focio el usurpador, creando así los cánones contra Focio. Y vamos a leer uno de ellos que dice lo siguiente: obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuentas de ellas. Esto está en Hebreos 13:17. En ese tiempo decían que era Pablo, ¿cierto? Bueno, algunos dicen que es Pablo el autor de Hebreo, pero en ese momento lo argumentaban de esa manera. Advierte el gran apóstol Pablo. Por ello, considerando al beato Papa Nicolás como instrumento del Espíritu Santo y al mismo modo su sucesor, el santo Papa Adriano, establecemos y ordenamos que todo cuanto ellos han expuesto y promulgado en diversos momentos mediante concilios, sea para la defensa y la pacificación de la Iglesia de Constantinopla y de su arzobispo, el Santísimo Patriarca Ignacio, sea para la expulsión y condena del neófito y usurpador Focio, se mantenga siempre en vigor y sea observado integralmente y sin mutilaciones con los capítulos, ¿cierto?, expuestos, y que ningún obispo, sacerdote, diácono o cualquier otro miembro del credo se atreva a infringir o desaprobar cualquier cosa de aquello. Quien, tras esta decisión nuestra, resulte culpable de despreciar cualquier punto, los capítulos y los decretos promulgados por estos papas, si es sacerdote o clérigo, sea privado de su dignidad y de su rango. Si es monje o laico, sin importar la dignidad que tenga, será excomulgado hasta que, tras arrepentirse, prometa observar tales decretos. Obviamente que los resultados de esto es que nuevamente Occidente y Oriente nuevamente tienen más distancia, ¿cierto? Y Focio, como todo un hereje, ¿cierto?, no reconoció en este caso este resultado, porque atentaba claramente hacia él. Entonces, ¿qué sucedió? Que Focio adoptó un nuevo concilio, y ese concilio lo llamó el Concilio de Constantinopla, como una especie de versión 2, ¿cierto? Entre el 879 y el 880. ¿Y qué resultado? Claro, simplemente de lo que se revisó en el 869 no estaba acorde con lo que ellos creían. Entonces, ¿qué sucedió finalmente aquí? Que Focio, para su concilio, no fue considerado hereje, pero para el concilio occidental, sí. Como consecuencia, simplemente la iglesia bizantina, a Focio, ciertas iglesias, no todas, pero ciertas iglesias lo consideran como un teólogo y un santo, mientras que Occidente se conoce, ¿cierto?, como un hereje. Focio tiene generó estas polémicas, y el Papa, en este caso, fue Adriano II, lo tuvo que abordar. Eso fue como resultado, ¿cierto? Sabiendo que estamos viendo a Cirilo y Metodio, está bien que también veamos un poquito también transversalmente lo que estaba ocurriendo y quién fue el Papa de ese entonces. Esta clase es cortita. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Qué no me? ¿No? Después de todos los concilios
siempre se decretó lo mismo. Siempre se hizo el eje que no creía en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué ahora, en este tiempo, estamos aquí y nos estamos a cabo lo que sale en todos los concilios que han sido muchos? Sí, sí. Bueno, primeramente, de hecho, dentro del movimiento protestante, que es donde nosotros nos identificamos, nuestra posición, la vereda en cual estamos, como protestantes nosotros también vemos que muchas iglesias ha tenido ese diagnóstico que acaba de decir usted, hermano. Dicen que es trino, dicen, ¿cierto?, de que ellos creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no entienden quién es el Espíritu Santo, no entienden quién es el Hijo y no entienden tampoco quién es el Padre. Las iglesias lamentablemente han adoptado y de hecho lo más terrible de esto, de que han sido influenciadas por ciertos movimientos, como por ejemplo, hoy día en la feria nos encontramos con un arriano que se espantó un poquito y el arrianismo está tomando tanta fuerza, ¿cierto? Y otras tal vez posiciones teológicas respecto a la Trinidad, de que algunas no reconocen la Trinidad. De hecho, dentro del protestantismo se están infiltrando movimientos arrianos y también unicitarios. De hecho, hoy en día hay una iglesia llamada la Iglesia Pentecostal Unida, que es la iglesia que en este caso no ve la Trinidad, ve en este caso como si fuese facetas de Dios. ¿Sí, cuénteme? Pero lo ven creado. Correcto. Que toman la diferencia que lo bajan, no lo hacen llamar como a un Dios. Y al ser así, al bajar a Cristo, no llamarlo como a Dios y no tener lo mismo que se adora de igual manera que a Dios, eso quiere decir que no son tres. Correcto. Ahora, hermana, imagínense, cuando nosotros estamos acá, ¿cierto? Nosotros, posiblemente, si alguien se levanta de esa manera, a decir, no, que Cristo fue creado porque es del Padre, a una iglesia que no está preparada, a una iglesia que tal vez no revisa tal vez lo que se está impartiendo en la doctrina de esa iglesia, simplemente va a comer y va a decir, sí, tiene sentido. Pero se olvida efectivamente lo que acaba de decir usted. La historia de nuestra iglesia. Lutero y todos los reformadores confirmaron todos los concilios. ¿Cierto? O sea, no fueron todo lo que se inventaron, pero sí los concilios fundamentales, como en este caso fue Nicea. Y somos nosotros, de hecho, cuando a alguien le pregunte, oye, pero ¿usted cree en la Trinidad? Sí, porque nosotros entendemos lo que él creó niceno. Y yo creo que la gran mayoría de la iglesia hoy en día ni siquiera sabe lo que es Nicea.